Hermanos, antes de ir a la palabra del Señor en esta noche, quiero solamente hacerle un recordatorio, y es que este próximo domingo tenemos nuestro servicio de preguntas y respuestas. Son todas las preguntas que usted tenga, póngala en el buzón para que podamos darle respuestas. Si no hay preguntas en el buzón, hermano, vamos entonces a comenzar nuestra serie de evangelismo como lo habíamos anunciado. Pero si tenemos preguntas, vamos a responder las preguntas, y el domingo de más arriba, hermano, el primer domingo de mayo vamos a comenzar con esta serie acerca de evangelismo. Quiero animar a todos los hermanos que vengan preparados a tomar notas, porque vamos a tomar bastantes notas y va a ser bueno para nuestra iglesia esta serie. También quiero, hermano, anunciarles que el próximo miércoles, que es el último miércoles de este mes, vamos a estar orando, vamos a dedicar el servicio completo a orar. ¿Se recuerdan que uno de los énfasis que estamos haciendo este año como iglesia es en la oración? Lo que vamos a hacer es que como todos los miércoles, de 7 a 7 y media, vamos a estar todos juntos orando a las 7 y media. Las clases de los niños y de los adolescentes ellos van a ir a su clase, y los adultos nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir orando, buscando el rostro de Dios en oración, humillándonos delante de su presencia. La iglesia es un pueblo que ora, que busca el rostro de Dios, que depende de su Dios. Amén, hermano. Y es un área en que nosotros como iglesia debemos de crecer, y estamos trabajando en ello. Quiero invitarle, hermanos, a buscar en sus Biblias. La reunión de mujeres también la tenemos el sábado. Hermanos, esta es una magnífica oportunidad que tienen las mujeres para tener comunión unos con otros. Al final del servicio, yo quiero hacer, Adi, recuérdame que al final del servicio quiero hacer una observación acerca de la reunión de mujeres. Al final del servicio vamos a hablar un poquito más de eso, pero el domingo, hermano, este sábado a las 6 de la tarde, ¿verdad? Vamos a tener la reunión de mujeres. Venga, traiga a su hija para que comparta y aprenda cómo los cristianos, ¿verdad? Cómo las mujeres cristianas se relacionan entre sí. Mateo capítulo 5 es el pasaje que nos ocupa en esta preciosa noche. Todos lo tienen, hermanos. Mateo capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los versos 10 al 12. Aunque esta noche vamos a comenzar leyendo los versos 10 al 12. En esta noche vamos a estar enfocados específicamente en el verso 12. Yo quiero animarles a leer este pasaje de la Escritura, y luego oraremos para pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Dice el Señor, hermano, de esta manera: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque ha llegado el mejor momento de este servicio, Señor, momento en que hacemos nosotros silencio. Y, Señor, nos sentamos a escuchar lo que tú tienes que enseñarnos a través de tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú abras nuestros corazones para poder entenderla, y que tú abras, Señor, nuestros ojos para poder ver tu gloria en tu palabra. Señor, tú eres un Dios poderoso. Yo te ruego que tu palabra, Señor, produzca fruto en nuestras vidas.
Señor, en el nombre de Jesús te ruego que a través de ella tú hagas tu propósito en medio nuestro. Señor, y ayúdame a mí a comunicar con claridad el mensaje de tu palabra. Ayúdame, oh Dios, a comunicar tu palabra con fidelidad esta noche. Guarda mis labios de decir algo que tú me has dicho, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar esta bienaventuranza que, como le habíamos dicho, describe la experiencia orgánica, la experiencia natural de cada creyente a lo largo de la historia en su interacción, ¿verdad?, con un mundo que vehementemente odia y rechaza a nuestro Dios. Y por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros debemos de saber que el mundo nos va a odiar. Por causa de nuestra unión con Cristo, es inevitable, amados hermanos, que el mundo nos persiga, si es posible, hasta la muerte. Por causa de nuestra unión con Cristo, amados hermanos, nosotros, la experiencia natural, orgánica de la iglesia, que vamos a ser rechazados. Y eso, hermanos, es lo que como iglesia debemos de esperar, y para ello debemos de estar preparados. Y por eso es que esta bienaventuranza, cuando la comenzamos a estudiar, la titulamos el estudio, hermano, una bienaventuranza peculiar. Y la razón por la cual es peculiar es porque, precisamente por lo que acabo de decir, porque a diferencia, ¿cuál es la diferencia entre esta bienaventuranza y las primeras 7? ¿Cuántos se acuerdan? Las primeras 7 bienaventuranzas describen ¿qué cosa? El carácter cristiano. Pero la octava bienaventuranza describe la experiencia del cristiano, la experiencia orgánica, natural del cristiano en un mundo sin Dios. Amados hermanos, y vimos que el Señor en este pasaje no nos dice claramente en el versículo 10 que somos, y esta es otra razón por la cual es una bienaventuranza peculiar, porque nosotros, hermanos, vivimos en un mundo, a nosotros no nos gusta sufrir, a nosotros no nos gusta padecer, y vemos que esta bienaventuranza, en ella el Señor nos dice: bienaventurados, benditos, 3 veces felices son aquellos que han sido perseguidos, y ustedes serán bienaventurados cuando os insulten y persigan. Y esta bienaventuranza, hermano, yo quiero dejar esto, repetirlo, porque quiero que se le grabe en la mente de ustedes para que no se lo olvide. Esta bienaventuranza tira por el piso, destruye completamente el argumento del evangelio de la prosperidad. Esta bienaventuranza destruye completamente la creencia de que si tú eres cristiano todo te va a ir bien. Esta bienaventuranza destruye, hermano, por completo la creencia de que Dios te va a guardar de la aflicción. Esta bienaventuranza es una bienaventuranza peculiar, porque aún, hermano, destruye la creencia de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Una de las razones por la cual la iglesia, específicamente en todas partes, pero específicamente en Estados Unidos, la iglesia en América no está preparada para sufrir por causa de Cristo, es porque, amados hermanos, se nos ha enseñado por mucho tiempo que Cristo va a venir. Nosotros somos tan especiales, somos tan buenos, somos tan preciosos a los ojos de Dios, que Cristo va a venir y nos va a librar de la hora de la gran tribulación. Y eso es mentira. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que ellos, los profetas, sufrieron, los apóstoles sufrieron, Cristo sufrió, padeció, nosotros también vamos a padecer. Aún hasta la muerte, por causa de Cristo. Y acorde a esta bienaventuranza, amados hermanos, sufrir por causa de Cristo no es algo que nosotros debemos rechazar. No es algo que nosotros debemos evadir, es algo que la iglesia debe de abrazar con gozo en el Señor. Es una bendición sufrir por Cristo. Y es por eso que esta bienaventuranza es tan peculiar y tan relevante para la iglesia de hoy. Y hay un pasaje de la Escritura que yo quiero, hermano, que leer con ustedes, que resume muy bien
todo lo que nosotros vimos en la semana pasada. Y lo quiero leer porque nos va a servir de trasfondo para poder ver lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Yo quiero que ustedes busquen su Biblia, Marcos capítulo 10, verso 28 al 30. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 28 al 30. Amén. Antes de leer este pasaje, yo quiero presentar para ustedes, hermanos, la secuencia de enseñanza de la bienaventuranza. Las primeras 7, como decía, describe qué cosa, el carácter cristiano, porque ustedes lloran por sus pecados, porque ustedes lloran por el pecado de los demás, porque ustedes se arrepienten de sus pecados, o más bien porque el arrepentimiento es parte del estilo de vida de ustedes, porque ustedes son humildes, porque ustedes tienen hambre y sed de justicia, porque ustedes son misericordiosos, porque ustedes tienen un corazón limpio, porque ustedes procuran la paz entre los hombres, con los hombres y entre los hombres y Dios. Por esa causa, ustedes serán perseguidos. Por esa causa, ustedes serán maltratados. Por esa causa, a ustedes los van a insultar. Y esta es una enseñanza que no solamente Jesús nos la da en este pasaje, sino que también en Marcos capítulo 10, verso 28 al 30, encontramos prácticamente palabra por palabra la misma bienaventuranza. Y mira lo que dice este pasaje. Entonces, Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Vamos a hacer una pausa aquí. En el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y Pedro dice: ¿quién? Los discípulos le dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice: esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, la salvación es algo que es la obra sobrenatural de Dios. Y en ese contexto, Pedro le dice a Cristo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús dijo: en verdad os digo. Si Jesús, hermano, yo voy a decir esa expresión como lo diría un cubano: pégale el puño. Tú puedes estar seguro de esto. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, cuando en este tiempo, casa y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con ¿qué? Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Yo te voy a quiero que compare la bienaventuranza con lo que dice Jesús aquí. En la bienaventuranza Jesús dice: bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, por causa de vivir conforme al Evangelio. Y después dice: bienaventurados cuando se insulten y persigan por causa de mí. Porque dice el Señor: regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. ¿Sí ven el paralelismo que hay entre estos textos? Jesús dice aquí que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos o tierra por causa de mí y por causa del Evangelio. Que no, y yo quiero que tú mires bien esto, hermano, porque esto es bien importante. Que no reciba ¿cuántas veces? 100 veces más. Ahora en este tiempo, casa, hermanos y hermanas. No lo voy a leer de nuevo, solamente quiero decirte algo. ¿Qué significa estas palabras? Bueno, te voy a decir primero lo que no significa. Esto no significa que si tú dejas padre, madre, hermana, ¿verdad? Ese es el llamado del discipulado cristiano, ¿verdad?
déjalo todo por Cristo. El que no deja padre, madre, hermana, mujer, por causa de mí, ¿qué dice Cristo? No es digno de mí. Pero aquí Cristo me está diciendo, si ustedes dejan todo esto, yo les voy a dar, si ustedes dejan una casa por mí, yo te voy a dar 100 casas. Si tú dejas madre, yo te voy a dar 100 madres. Si tú dejas una tierra, un terreno por causa de mí, yo te lo voy a dar, te lo voy a multiplicar. ¿No es eso lo que está diciendo el Señor? Cuando Él dice que tendrá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas, hermanos, esas expresiones, esas palabras, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, se refiere a la infraestructura que Dios le iba a dar a su pueblo para que pudiera permanecer firme en medio de la persecución. Estas casas y estos hermanos, hermanas, madres y hijos, ¿tú sabes quiénes son, hermanos? Los hermanos de la iglesia, la familia de la fe. Si tú dejas a Cristo, si tú dejas todo en este mundo por causa de Cristo, Él te introduce a una mejor familia, a una familia que está más unida, que tu unión con ella es más fuerte que tu unión con tu familia natural. El gozo de pertenecer a esta nueva familia va a ser superior, hermano, que la tristeza de dejarlo todo por causa de Cristo. Y ese texto enfatiza la importancia de la iglesia local en la vida del creyente. Usted se recuerda, hermano, cuando los cristianos, después que Cristo, en el libro de Hechos, ¿cuál era la experiencia de los cristianos? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que los cristianos no tenían ¿qué cosa? Todo en común, y no había necesitados entre ellos. Esa era una aplicación directa de esto que Cristo está diciendo aquí. En palabras simples, lo que el Señor está diciendo, le dijo a Pedro: oye Pedro, yo te puedo garantizar algo. No hay nadie que lo haya dejado todo por causa de mí, que no reciba la comunión, la bendición que provee, ¿verdad?, el compañerismo en la iglesia local. La iglesia local provee la estructura que nos va a mantener firmes en día de persecuciones. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en esto? Porque cristianos de internet no la van a hacer cuando la persecución llegue. Cristianos que están aislados no la van a hacer cuando la persecución llegue. ¿Y usted sabe por qué no la van a hacer? Porque cristianos que prefieren estar aislados, cristianos que no sienten necesidad de permanecer con esos hermanos y hermanas y madres, aquellos cristianos que no tienen necesidad del compañerismo con la iglesia, probablemente no sean cristianos. Por eso no la van a hacer. Porque cuando Dios diseñó la iglesia, la diseñó para proveer también. Nosotros necesitamos ser la familia de Dios para que cuando llegue ese tiempo podamos permanecer firmes en el Señor. Ahí tenemos la advertencia y la consolación, hermano, del Señor. ¿Cuál es? Ahí también lo vemos en el texto el que acabamos de leer. Dice el verso 30 al final: y en el siglo venidero, la vida eterna. Parafraseando este texto, que resume muy bien lo que vimos la semana pasada, Jesús le dijo a Pedro: no hay nadie que lo haya dejado todo por causa de mí en este mundo y no reciba en este mundo la bendición de ser parte de la familia de la fe, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ese es el consuelo de la iglesia. Ahora, hoy, habiendo visto esto, hoy yo quiero ver con ustedes, amados hermanos, cuál es la manera en que los cristianos tenemos que responder a la persecución. ¿Cómo debemos responder a la persecución como iglesia? Ya vimos la advertencia, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos el consuelo. La recompensa de ustedes será grande en los cielos.
Y hoy vamos, pero en el texto 12, en Mateo capítulo 5, verso 12, el Señor también nos da un imperativo. No solamente nos da la advertencia, no solamente nos da el consuelo, sino que también nos da un imperativo. ¿Cuál es ese imperativo? Mira en Mateo capítulo 5, verso 12. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Dice el texto: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 12 es que Cristo instruye a sus discípulos a responder a esta verdad de una manera específica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regocijarnos y alegrarnos cuando esos días oscuros lleguen a nuestras vidas. ¿Cómo los cristianos, cómo los verdaderos cristianos responden a la tribulación? Con un gozo centrado en Cristo. Con un gozo centrado en Cristo. ¿Qué significa eso? Eso, hermano, no es una oración mística, eso no es algo que no podemos, yo creo que tú entiendas esto. ¿Qué significa responder a la realidad de la tribulación, la persecución con gozo centrado en Cristo? Bueno, en primer lugar, hermano, quiero que te fijes en algo. Jesús no está diciendo aquí: regocíjate y alégrate porque eres perseguido. Esa no es la bienaventuranza. La bienaventuranza no consiste en alegrarse por la persecución en sí. La bienaventuranza consiste en alegrarse por la causa de la persecución. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Y Cristo nos está diciendo: oye, cuando ustedes sean perseguidos, alégrense porque son perseguidos. Porque mucha gente son perseguidos en el mundo por causas nobles. Pero esa gente no son bienaventurados. Muchos son perseguidos porque han roto las leyes de las naciones. Y esa gente no son bienaventurados. Pero nosotros los creyentes, lo que Jesús, hermano, Jesús aquí en este versículo, yo creo que tú entiendas esto, no está promoviendo un complejo de mártir en la iglesia. O vamos a buscar la persecución, vamos a morir por Cristo. Eso no es lo que Jesús está promoviendo aquí. Lo que Jesús, hermano, está promoviendo aquí, el imperativo consiste en regocijarnos en esos días y en esas circunstancias oscuras por la causa por la que estamos siendo perseguidos. ¿Cuál es la causa por la que estamos siendo perseguidos? Por causa de Cristo. Y es por eso que nosotros debemos responder con un gozo centrado en Jesucristo, porque lo que Cristo nos está diciendo aquí, en esos días, Navarrete, gózate, alégrate, porque tú estás siendo perseguido por causa de Cristo. Y es ahí donde radica el gozo en medio de la persecución. ¿Sí lo puede ver, hermano? Por eso nosotros, hermano, lo que nosotros debemos de recordar, y lo que nos recuerda esta verdad, es que nosotros, hermano, los cristianos, debemos responder a estas pruebas con un gozo que está centrado específicamente en la persona y la obra de Jesucristo. Él es nuestro gozo, aún en tiempos de persecución. Eso es lo que significa, hermano, si tu gozo, escúchame bien, si el contentamiento de tu alma, mi amada iglesia, no es cristocéntrico, no está centrado específicamente en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, si el gozo de tu alma, si el contentamiento de tu alma no está centrado en la gloria, en la belleza de Cristo, hermano, si no está centrado en la obra que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, no hay manera que tú puedas permanecer firme en el día en que tú seas perseguido por causa de Él. ¿Tú sabes por qué? Porque si tu gozo no está centrado en Cristo, si tu regocijo no es Él, si tu regocijo no es su obra por ti, cuando te empiecen a pisar los talones por causa de Cristo, ¿sabes lo primero que vamos a hacer? Vamos a renunciar a Cristo. Por eso es importante
que como iglesia nos preparemos para ese día, centrando, enraizando el gozo de nuestra alma en la belleza de Cristo, en el valor de Cristo, en la gloria de Cristo y en su obra por nosotros. Y eso es algo que la iglesia necesita hoy en día. Amados hermanos, yo lo voy a decir sin pelo en la lengua, como me caracterizo. Uno de los daños que le ha hecho el dispensacionalismo a la iglesia moderna, especialmente en América, es que el dispensacionalismo ha prevenido, ha obstaculizado que la iglesia se prepare para este día. Por eso que la iglesia en América no sabe sufrir. Porque la iglesia en América está lo que tiene en mente, Cristo va a venir ante la gran tribulación. ¿Para qué prepararnos? ¿Para qué prepararnos si Cristo va a venir ante la gran tribulación? Y por eso, ha hecho que la iglesia no se prepare para este día. Y la manera de prepararnos, hermano, es de responder este día. No es escudándonos en la falsa esperanza de que Cristo nos va a librar de pasar por esa bendición. La respuesta adecuada a la tribulación, hermano, cualquiera que sea, en cualquier grado que sea, no es escudarnos en la falsa esperanza, en la falsa expectativa de que Cristo nos va a privar de la bendición, del privilegio de sufrir por causa de Él y de su reino. Esa no es la manera adecuada. La manera adecuada es responder con gozo. Con un gozo centrado en Él. ¿Sí lo puede ver, hermano? Esa es la única manera de permanecer, hermano. ¿Qué quiere decir dispensación? Dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblica. Que lo que vamos a hacer, hermano, es que, porque es largo. Como usted lo mencionó como 3 veces, y yo Sí. no sé qué quiere decir. Yo soy hermano, le voy a explicar. El dispensacionalismo, hermano, es un sistema de interpretación bíblica que básicamente dice que Dios ha tratado con el hombre y con su pueblo específicamente a través de dispensaciones. Pero es un tema que es bien, una explicación corta no va a sacarla de la duda. Lo que puede hacer, hermano, es apúntala y el domingo la respondemos. Esa es la primera que vamos a responder el domingo. Bueno, ¿Okay? la otra cosa es que el gozo de nosotros debe de ser, aquí claramente lo dice en el 12, que es la recompensa que tendremos en los cielos. Y la recompensa que tenemos en los cielos, ¿cuál es, hermano? Porque eso es me alegra que la hermana toque eso de nuevo, porque ahí es donde yo quiero la recompensa, el gozo de nosotros. Nuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Cuál es esa recompensa? Que lo vimos el miércoles pasado. Pues estar con Cristo, allá con Dios, ahí no va a haber otra cosa más mejor que estar ahí, alabando y glorificando al Señor. Cristo mismo, hermano. Ver a Dios a través de Cristo. ¿Qué mayor recompensa nosotros tenemos? Y yo quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces nosotros muchas veces esperamos la eternidad, hermano, para ya ese día no va a haber más sufrimiento. Ya ese día no va a haber más dolor. Ya ese día no va a haber más muerte. Y todas esas cosas son verdad porque la Biblia lo dice, pero esos son extras. El main dish, el plato principal, la recompensa consiste en ver a nuestro Cristo cara a cara, a ver a Dios a través de Él, adorarle por toda la eternidad y conocerle a Él por toda la eternidad. Pero antes que ese día llegue, Él te ha otorgado a ti el privilegio de sufrir por causa de Él. Y ese día debemos responder con gozo. Hermanos amados,
Yo quiero que tú veas dos palabras importantes que hay en Mateo 5:12. Estas dos palabras no dicen, hermano, parecieran, usted las puede leer y usted dice, está diciendo lo mismo, pero no está diciendo lo mismo. Son palabras que son similares, pero son palabras que son diferentes y tienen, en el idioma original, tienen connotaciones diferentes. Y esas dos palabras, ¿cuáles son? Bueno, esas dos palabras son, verso 12, regocijaos y alegraos. La palabra regocíjate, encontramos ahí, viene de una palabra griega. Yo quiero que usted preste atención y si está tomando nota, que lo tome nota. Viene de una palabra griega que denota no solamente una emoción, no es solamente no denota solamente sentirse alegre, sino que esta palabra denota también, tiene la connotación de una acción que tú tomas. Cuando el Señor está diciendo regocíjate, lo que el Señor está diciendo es, toma la decisión ese día, toma la decisión de regocijarte en Cristo y en lo que Él ha hecho por ti. Es una decisión que tú tomas, no es algo que es algo que viene solo. Intencionalmente tú tienes que decidir regocijarte en el Señor en ese día. Por eso el gozo está centrado en ¿quién? En Cristo. Pero la palabra, hermano, alegrarse, regocíjate y alégrate. Bueno, esta palabra regocíjate, al de pasar alégrate, es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses 4, cuando él le dice a la iglesia de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo diré, regocijaos. Porque es una acción, una decisión que tú tomas, no es simplemente una emoción. Es una decisión, tú decides regocijarte en Cristo en ese día. Y la palabra alégrate viene de un término griego que transmite la idea, hermano, de tener un gozo extraordinario que no se puede ocultar. No es un gozo que tú lo lleves en el corazón simplemente. Esa palabra alégrate significa, usted se recuerda, porque es la misma palabra, usted se recuerda cuando María va a visitar a Elizabeth, que la anuncia del nacimiento de Cristo. ¿Qué dice Elizabeth acerca del bebé que llevaba en su vientre? Dice que ¿cómo? Mi alma se regocija en... No, pero Elizabeth, creo que fue Elizabeth que dijo, el bebé que lleva adentro saltó de gozo al oír tu salutación. Ese saltar de gozo, esa es la misma palabra que usa aquí cuando dice alégrate. Porque es un gozo extraordinario, un gozo que es tan grande que tú no lo puedes evitar, que generalmente se pone de manifiesto a través de acciones y a través, hermano, de una exaltación al Señor y aún a través de cantos al Señor. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, y te lo repito una vez más, es en estos días de persecución, iglesia, escúchame bien, en estos días de persecución, decide gozarte con gran alegría por lo que yo estoy haciendo en tu vida. Decide gozarte en Cristo. Mira conmigo, hermano, Hechos capítulo 5, verso 40 al 42. Hechos capítulo 5, verso 40 al 42. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Al 42. Este pasaje ilustra muy bien la manera, esta verdad que acabamos de enseñar. ¿Quién no quiere leerlo? Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose
casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Amén. ¿Cuántos ustedes han leído ese pasaje anteriormente? Yo creo que vayamos despacito en este pasaje porque es extraordinario. Y este pasaje ilustra muy bien la enseñanza de Jesús: es regocíjate y alégrate, porque tu recompensa es grande en los cielos. Y una vez más, creo que ese regocijarse, ese alegrarse, significa que debemos responder a la tribulación con un gozo centrado ¿en quién? En Cristo. ¿Y eso qué significa, iglesia? Que mi gozo está en la persona y en la obra de Cristo. Y mira cómo eso la Biblia lo ilustra en este pasaje. Nos dice la Escritura, hermano. Ellos, está hablando de los sumos sacerdotes, dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. ¿Ustedes saben cuántos azotes eran, hermano? 40 menos 1. Ellos se tomaron el tiempo para azotar a los apóstoles. Los historiadores dicen que esos azotes eran tan terribles porque no se imaginen que era un látigo como un cinto que le daban con una correa, eso eran tiras de cuero y en las puntas tenían como pedacitos de huesos, que cada vez que un soldado romano, y esos soldados romanos no eran como sus pastores, hermano, esas eran gente que llegaban, eran soldados romanos. Cada vez que esos hombres tiraban el latigazo, que el látigo pegaba en la carne, que alaba para atrás, despellejaba, sacaba los pedazos de carne y de pellejo. Y era tan severo que muchos de los que eran sometidos a esto no sobrevivían, hermano. Básicamente, lo que le hicieron a los apóstoles fue que los torturaron. Y le dijeron, les ordenaron, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio quejándose y lamentándose de la mala experiencia que habían tenido y preguntándose dónde estaba Dios en ese momento. Y se decían unos a otros, ¿valdrá la pena seguir predicando a Cristo? ¿Es eso lo que dice, hermano? No, dice, ellos salieron del concilio regocijándose. Ellos decidieron, en vez de lamentarse, en vez de cuestionar a Dios, ellos tomaron la decisión de regocijarse en Cristo. Y dice el texto, hermano, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Oh, mi amada iglesia, ¿cuánto necesitamos hoy cristianos en nuestra iglesia que se regocijen en Cristo? Dice que los soltaron y les ordenaron, no prediquen más. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermano? Su regocijo era tan grande que cuando dice, y todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Porque esta gente, estos apóstoles, porque conocieron a Cristo, caminaron con Cristo, vieron la gloria del Cristo resucitado. Ellos, amados hermanos, valoraron a Cristo más que todas las cosas. Ellos, su gozo y su contentamiento estaba en Cristo y lo que Él había hecho por ellos. Por eso decían, nos regocijamos de que hayamos sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Oh, mi amada iglesia, yo te pregunto en esta noche, ¿dónde está tu gozo? ¿Es tu gozo centrado en Cristo? Nosotros leemos este pasaje y nosotros podemos pensar que esto es algo que pasó hace mucho tiempo y que quizás no nos va a pasar a nosotros.
Hermanos, está pasando a muchos hermanos alrededor del mundo. Está pasando a hermanos aquí en Estados Unidos. Vivimos en un mundo completamente anticristiano, porque el mundo odia a Cristo, va a odiar a la iglesia. No hace mucho, hermanos, en Canadá, el gobierno de Canadá, en Alberta, Canadá, metieron preso a un pastor por rehusar someterse a la demanda del gobierno y de las autoridades de salud pública de no reunirse y no predicar a Cristo. Bueno, se reunieron, dicho y hecho, lo metieron preso. Pero la iglesia, cuando lo soltaron, una de las cosas, y es curioso, una de las cosas por las que a este hombre, hermano, los que siguieron la noticia, le pasó prácticamente parecido en cierta manera a lo que pasó a los apóstoles, porque le dijeron: te podemos soltar bajo fianza, con la única condición de que no prediques a Cristo. ¿Qué dijo el hombre, hermano? Me quedo preso, porque si me sueltan, yo voy a predicar. Amén. Porque el gozo de ese hombre está en Cristo, hermano. Eso es lo que tú y yo necesitamos para poder perseverar el día de la prueba. Y ahora, esto tiene una implicación también, hermano, cómo esto luce en la realidad. Ya sabemos que lo que es tener un gozo centrado en Cristo, que es necesario para permanecer, pero cómo esto se ve en la realidad. Hermano, enfrentar la prueba, el insulto, la tribulación, con un gozo centrado en Cristo, implica que tú no vas a tomar venganza de aquellos que te persiguen, te ultrajan y te maltratan por causa de Cristo. No vamos a enfrentar esa hora de prueba con un gozo centrado en Cristo. Implica, pero repito, que no vamos a adoptar una actitud hostil hacia aquellos que nos persiguen y nos maltratan por causa del Señor. Mira conmigo, hermanos, Lucas capítulo 23, verso 33 al 34. Lucas 23. Al 34. Lucas 23, verso 33 al 34. ¿Qué no quiere leer, hermano? Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Amén. Amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos modeló cómo funciona, cómo debemos responder con este gozo. Y usted se preguntará: bueno, ¿qué tiene que ver el enfrentar la prueba con gozo con este pasaje? Porque aquí no nos dice que Cristo estaba gozoso. Pero cuando usted va a la carta a los Hebreos, usted se da cuenta que dice el autor a los Hebreos que Cristo menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Cristo? Traer muchos hijos a la gloria. Y ese gozo era superior que la aflicción que él estaba experimentando. Y en este pasaje dice la Escritura, hermano, que cuando Cristo, hermano, imagínate, en esa cruz no estaba un buen maestro, un gran líder. En esa cruz estaba Dios hecho hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como a mí me gusta decirlo, 100% Dios y 100% hombre. Y él podía haber mandado que ángeles vinieran a su auxilio. Si solamente Cristo hubiera pronunciado la palabra, hermano, fuego hubiera descendido del cielo y hubiera consumido a esos malhechores, a esos
manos manchadas por el pecado, colgando en un madero al Dios Santo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esa misma manera debemos nosotros responder. Eso es lo que implica responder con gozo cristocéntrico a la hora de la tribulación. Porque no solamente consiste, ese gozo no, ¿saben? Es un gozo cristocéntrico porque está enraizado en la persona de Cristo, pero porque también me lleva a responder como Cristo respondió en el día de prueba y de aflicción. Yo quiero terminar con un texto bíblico y le voy a dar lugar después al hermano Navarrete. Quiero que mires este pasaje y lo marques en tu Biblia. Juan capítulo 18, versos 10 al 12. Juan 18, versos del 10 al 12. Quiero que le den. Juan, capítulo 18, hermano, versos del 10 al 12. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Fíjate, hermano, fíjate lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Está Jesús, todos sabemos el contexto, ¿verdad? Judas lo entrega y cuando vienen a prender a Cristo, Pedro, ¿qué hace, hermano? Saca la espada. Y Pedro reaccionó como reaccionaría cualquier ser humano. Y reacciona indignado a una injusticia. Y Cristo, mira las palabras de Cristo a Pedro. Pedro, guarda tu espada. Y mira la pregunta que le hace el Señor. ¿No he de beber yo la copa? ¿Cómo dice el texto? Que el Padre me ha dado a beber. La razón por la cual Cristo en la cruz del Calvario adoptó una actitud hostil contra aquellos que lo crucificaron, es porque Él sabía que esa era la copa que el Padre había preparado por Él. Él sabía que Dios es soberano sobre cada una de esas circunstancias. Él sabía que Dios estaba llevando a cabo su propósito a través de esos hombres pecadores. Y por eso su oración fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, y aplicando eso a nuestra vida, porque nosotros somos Cristo, nosotros enfrentamos nuestras tribulaciones con gozo, centrado en el Señor, en la persona de Cristo. Él es nuestro gozo. Pero se puede enfrentar cualquier circunstancia por causa de Él. Pero eso implica que cuando me persigan por causa de mi Cristo, yo no voy a tomar una actitud hostil hacia los perseguidores. La Biblia no nos llama a que si nos empiezan a perseguir, que quememos la ciudad, no. La Biblia no nos llama a hacer protestas. La Biblia nos llama a beber la copa que el Padre nos preparó para nosotros, y a beberla con gozo, porque es por causa de Cristo. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu gozo? Ahora, ¿cómo yo puedo crecer en ese gozo cristocéntrico? Hermano, la única manera de nosotros poder crecer en ese gozo, ¿sabes cómo es? ¿Cuál es? Conociendo más a Cristo, a través de la comunión pública y privada con Él, a través de la meditación reverente de su palabra,
Y la otra manera que nosotros tenemos para crecer en ese gozo es siendo intencional en ser parte de la iglesia local. Amén, hermanos. Hermana, ¿me puedes apagar las cámaras, por favor? Hermano. Hermano, yo he oído muchas opiniones